Juan Manuel López, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer. Igualmente. Primero, ¿qué impresión tiene sobre lo que pasó en el capítulo Esper y que finalmente no sea de la partida? Me parece lo mejor para todos. Digo, yo soy candidato y competir contra Espert era lo mejor que le podía pasar a un candidato. Es fácil de pegarle, absolutamente degradado, pero hiere tanto a la sociedad lo que pasó con Espert. Genera tanto desánimo, tanto descrédito en la política de vuelta, tanta desesperanza, que me parece que esta decisión la tendrían que haber tomado hace una semana. Porque se hacen daño a sí mismos, pero le hacen daño a gente que eligió creer en Milei, que se ilusionó con Milei, que otra que está menos ilusionada, pero que dice son todos iguales, y ya vimos el nivel de ausentismo que hubo en las últimas elecciones, y acá tenemos que tener un debate más elevado, mejorar el nivel de los diputados que entran al Congreso, entender que la Argentina es hipervulnerable y que hay que tener la cabeza fría, las ideas claras y ser muy firme en el Congreso de la Nación para ponerle límite al gobierno, pero también para frenar al kirchnerismo. A mí me tocó a principio de año, cuando la volatilidad estaba a flor de piel y el gobierno se cometía los errores que diciendo que el nuevo sistema cambiario, no sé qué. Bueno, nosotros le sostuvimos el acuerdo con el fondo, frenamos al kirchnerismo que mandaba cartitas para frustrar las cosas y dijimos las cosas de esta manera. Y me parece que ese equilibrio es importante que exista. Y bueno, y el gobierno decidió poner malos candidatos en la lista. El peor de todos era Esper. En Río Negro hay otra candidata, Lorena Villaverde, a la que le con están pidiendo también los mismos problemas o peores. Desde el PRO y otros sectores. O sea, hay cosas del gobierno que no las puede explicar. Porque Villaverde sería aliada, pareja, dicen algunos, de Sicarelli, quien hicimos foco nosotros acá, que es el primo de Machado. Tuvo causas por narcotráfico en Estados Unidos. Y la propia Villaverde tuvo una causa, pero hace muchos años, la verdad, 24, 25 años, en los Estados Unidos, por lo cual no puede entrar a los Estados Unidos la propia diputada, y por ficha limpia no podría ser candidata en su propia provincia. Sí. Al igual que Márquez, bueno, ficha limpia, la legisladora de Neuquén. Ficha limpia la tenemos que discutir sí o sí el año que viene. Ojo con los diputados de la Libertad Avanza y con los del peronismo, que no, ya quedó probado que no la quieren discutir, pero ficha limpia el año que viene tiene que ser ley. Perdimos la media sanción de diputados que había costado tanto. El año pasado dejaron sin quórum, este año sacamos la media sanción después del escándalo que hubo y después en Senado acordó la Libertad Avanza y el kirchnerismo. Entonces, correcto, ahí está pidiendo complicado. Manes un apartamento, le está pidiendo una cosa por el estilo que no llegué a comprender. ¿Qué es lo que le está pidiendo exactamente? ¿Que lo aparten o que lo expulsen? Que lo expulsen. Expulsarlo de la Cámara. Espert ya acaba de renunciar, afortunadamente, a la Comisión de Presupuesto. Eso está solucionado. Era muy importante. La Argentina, no sabíamos hoy cómo iban a abrir los mercados. Eso tiene que ver también con la salida de Espert. Espert no renunció porque él quería, renunció porque hubo presión sobre el presidente de todo el círculo rojo argentino, porque hoy no se sabía cómo iba a empezar la jornada. Teníamos una derrota no clara, catastrófica del gobierno, y ahora el Colo Santilli tratará de salvar los trapos. Pero digo, echar a Espert puede ser, digo, yo soy miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, bien, si un juez nos pide un allanamiento, se lo habilitamos mañana, porque hay que saber, digo, cómo vive Espert. Está bien, pero eso todavía no pasó. Y lo que dicen... Echarlo quedan 80 días. Yo no tengo ningún problema, pero hay que va a pedir licencia hasta el 10 de diciembre, que él no vuelve a la Cámara, que lo va a hacer ante el Pleno del Cuerpo el miércoles. Porque de lo contrario, si aparece Espert, así no sea el presidente de la Comisión de Presupuesto, así ya no sea más candidato, va a ser el eje de la discusión el miércoles. Y cada una de las sesiones que en la Cámara de Diputados se lleven adelante de acá hasta fin de año, donde él siga siendo parte del cuerpo. O sea que yo creo que esto está a punto de confirmarse, que Espert va a pedir licencia, te lo contamos acá, te lo anticipé a la 1:30 de la tarde, todavía no es título, pero lo va a hacer ante el Pleno del Cuerpo el miércoles. ¿Usted cree que eso al menos...? Sí, a ver, estamos a 20 días de una elección nacional, tenemos que discutir otras cosas. Lo de Espert es catastrófico, insisto, degrada mucho la política, es uno más, en definitiva. No minimizo la situación, pero no, es correcto. Uno más que vino a la política a satisfacer sus propios intereses. Lo que pasa es que fue totalmente inescrupuloso, y esto lo decían los propios libertarios en el 2023. Por eso la contradicción tan grande. Agustín Romo le decía valijero en el 2023. Lilia Lemoyne decía que tenía problema con los narcos. Era
Vox Populi, lo que había pasado, si había pululado por todos lados. A mí me tocó hacerle la denuncia en el 2021 por el financiamiento de la campaña del 2019, que en el 2019 decíamos esta campaña, la banca, Sergio Massa, Gildo Infran, y no estoy inventando, están las fotos con Gildo Infran en su despacho. Bueno, a propósito de eso. Para sacarle votos a Macri. Dos cosas. Que ahora lo quieren usar a Macri. Ya es una cosa de loco. Hace 2 meses Milei decía, está grande, una falta de respeto total, está grande, no entiende la Argentina, ahora todos lo llaman a Macri. Hasta me animo a decir que un poco le viene bien a Milei pasar por la adversidad, porque cuando ganó en mayo en la Ciudad de Buenos Aires, no paró de cometer errores. Vos ahora, que está más amenazado, busca consenso, habla de las reformas estructurales, habla de las cosas que tenemos que hablar, que tenemos que discutir en el Parlamento, que hasta ahora nada, era pura pelea interna. Para usted es más fruto de la necesidad que la convicción. Totalmente, la necesidad. ¿Y eso cambia el 27 de octubre, pase lo que pase o no? Porque en definitiva el presidente sigue siendo él. Va a querer compartir las decisiones. Él tiene un problema, sí, de carácter. Él y su hermana dicen, esto es mío, este es mi primer tiempo, esto no es el segundo tiempo de Macri, esto somos los mejores del mundo, el PRO hay que comérselo, el resto de la oposición son todos cucas, entonces nos mete a todos en la misma bolsa, un nivel de irresponsabilidad total. Cuando él vio, y debería aprender de eso, que el año pasado, cuando hubo buena voluntad, sacamos buenas leyes. Fue un congreso que el año pasado sacó reincidencia, reiterancia, boleta única, juicio en ausencia, la ley base. O sea, queremos trabajar y trabajar bien. Somos garantía, alguno de nosotros, de gobernabilidad, de alternancia en el poder, de un debate serio. Pero el presidente es como que quiere ganar siempre. O sea, ganar una cuestión personal, no una cuestión institucional para la Argentina. No quiero dejar pasar por alto. Lo dicen Guillermo Franco y ahora el gobierno sale rápidamente de reflejo a tratar de sacarse del tema la cuestión Esper, de encima la cuestión Esper, y está empezando a pedir las mismas decisiones de parte de Fuerza Patria, a propósito de una lista que acá lo dijimos en todos los casos, una lista que no convencía ni a los propios. Canciller marcaba, no hay intendentes, no hay demasiada motivación para competir. Es una lista más del pasado que del futuro, y es una lista que tiene casi como principal expresión al que fue el perdidoso en la interna del peronismo del 2023, que es Grabois. Que el electorado al peronismo le perdona muchas más cosas de lo que nos perdona al resto, con lo cual tenía todo el sentido del mundo que Esper no sea candidato. Ojalá el electorado del peronismo le exigiera a Tayana que se corra, o el resto de la lista. Ahí está Pietra Gala. Pietra Gala era el que le robaba el micrófono a Emilio Monzó en la Cámara. Fue mi primer sesión en la Cámara de Diputados, año 2017, cuando queríamos sacar una fórmula previsional que le hacía bien a los jubilados, que actualizaba por inflación, y ellos quisieron hacer un pequeño golpe y Pietra Gala la pudría y te venía y te ponía la cara acá. Alguien que fue secretario de Derechos Humanos. Te ponía la cara acá y te decía, levantate, hijo de puta. Me lo acuerdo perfecto. Digo, esa es la lista del peronismo, pero a eso hay que dejarlo atrás y ojalá la gente lo deje atrás, y el electorado de ellos no creció. El problema es el electorado que está del otro lado, que está desilusionado y no quiere ir a votar porque dice que no cree en nadie. Yo a esa gente convoco a votar. No tuvo más votos el 7 de septiembre el peronismo que los que tuvo en el 2023. El problema son los que no van a votar porque ya no creen en nadie, y lo que pasó con Esper hace que crean menos. Y a algunos de nosotros le decimos, vayan a votar, porque hay que equilibrar un Congreso, hay que buscar otras alternativas. Bien. Y estamos dispuestos a representarlos de la mejor manera posible. Tengo que ir a la pausa, pero no quiero hacerle la última pregunta, que es la del millón. ¿Hay que reimprimir todas las boletas y eso tiene que ser a cargo del Estado, para un Estado que cuida a rajatabla el superávit fiscal? A ver, en el Consejo de Seguimiento la semana pasada se informó a todos los partidos políticos que estaban impresas 5 secciones de las 8 de la provincia. Entiendo que las que faltan son las más populosas. Si no la primera y la tercera. La primera y la tercera. Más de 10 millones de electores. Exacto. Si no está impreso y el juzgado lo soluciona rápido, es lo que más le clarifica la voluntad al elector. Yo no tengo, si no hubiera problema de plata,
que lo reimpriman. No sé, la verdad que es un problema del partido, de La Libertad Avanza, es de todos nosotros si nos costara plata a los argentinos. Es que eso no hay manera. Si nos costara plata a los argentinos, no estoy de acuerdo. Excepto que encuentren la forma con el juzgado y con plata privada, blanca, declarada, trazable, por favor. 12.000 millones de no pesos. creo que tenga toda esa plata La Libertad Avanza. Mitre pero que no la tenía La Libertad Avanza. es un proceso que está muy reglado en la ley. Cuando sacamos boleta única, nos tomamos el trabajo pensando que la podía usar cualquier gobierno que quiera hacer trampa, con Silvia López Penato, arreglar cada una de las instancias de la oficialización de boletas, del sorteo de los lugares. Cada plazo está hiperdeterminado. Desde mi punto de vista, yo he sido apoderado, ya precluyó todo. Si ayuda a la voluntad popular y no cuesta plata, a mí, la verdad, no me importa, digo, pero que no le cueste plata a los argentinos, porque efectivamente no hay plata, y que lleguemos a imprimirlo bien. La Cámara, ¿qué pasa? La DINE, la Dirección Nacional Electoral, cuando suspendimos las PASO, febrero de este año, sí. Estuve con la directora reunido y con la secretaria en la Cámara de Diputados y nos pedían 10 días más en el cronograma porque era muy difícil imprimir, es una impresión de calidad. Es la primera vez que se hace y se los dimos. Sé que es materialmente casi imposible, pero bueno. ¿Qué me mostrás, canciller? No sé qué me estás Estoy mostrándote una foto recién sacada por Belén Robledo en La Plata, en el pasaje Dardo Rocha, donde están las boletas únicas en papel impreso No sé. a ser repartidas. Claro. Es decir, ya están impresas en su mayoría. Sí, hay que armar el kit, la urna, con todo lo que va. Eso se distribuye en la provincia más grande de la Argentina. Es complejo y la verdad, supongamos que mañana, no sé, yo renuncio a mi candidatura. Yo, la verdad, no nos daría la cara para pedir que se reimpriman. Entiendo la situación compleja en la que están, son el oficialismo. Si hubiera una solución que exista, que no le cueste plata a los argentinos. No quiero desaprovechar esto. No hay definición si el gobierno, después de lo que ocurrió en el Congreso, perdón, el equipo de producción, sé que tengo que hacer la tabla, que estoy muy atrasado, ya está Luis Seco para hablar de economía y ya venimos con él, pero el gobierno, si no reglamenta y aplica, o sea, se hace lo mismo que hizo con emergencia en discapacidad, en temas del Garrahan, emergencia en pediatría y financiamiento docente. ¿Qué pasa? Gravísimo. Digo, hay gente que dice que hay que echar al jefe de gabinete. Hubo bloques que ya pidieron eso. Yo Correcto, lo que le digo una es moción de censura. Si exactamente, moción de censura. Reflexión de no queremos llegar a ninguna tensión institucional, pero se están poniendo al borde de la Constitución. Ya el jefe de gabinete tiene una denuncia penal en Comodoro Pi por la ley anterior que nos devolvió. Nosotros en cada una de las leyes lo autorizamos a reasignar partidas. Correcto. Dijimos que cualquier norma que se oponga a esta ley quedaba derogada. Cumplan con la ley, no se pongan al margen de la Constitución, siempre hay posibilidad de diálogo con una oposición que es responsable pero que quiere cuidar a los más vulnerables cuando ellos no los cuidan. Juan Manuel López, gracias como siempre, enorme placer.